Punto 1 del modelo de examen. Indicar cuál de las siguientes opciones corresponde a los orbitales moleculares del 2-etil-3-metilbutadieno. Entonces, fíjense las opciones que tenemos, ¿sí? Son muchísimas y por ahí si las vemos sin escribir la estructura es medio confuso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el compuesto, ¿sí? Para eso, vamos a dibujarlo. Voy a cambiar acá el color. Perfecto, entonces primero empezamos por la cadena principal. Butadieno, quiere decir que yo voy a tener 4 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 carbonos. Bien. Y me dice que tiene 2 dobles enlaces. Pero antes de poner los dobles enlaces, primero vamos a dibujar, ¿sí?, los sustituyentes. En este caso tenemos en el carbono 2 un etil. Este de acá va a ser el carbono 1, ¿sí? Entonces el etil va a estar acá. Recuerden que es con 2 carbonos, ¿sí? Y acá tenemos el etil. Y en el 3, un metil. 1, 2, 3. Bien, entonces ahí ya tenemos las dos ramificaciones. Pero dice butadieno y no me da la ubicación de esos dobles enlaces. Seguro porque solamente tengo una opción de poner esos dos dobles enlaces, ¿sí? Una va a ser acá, seguro, porque si ya estamos poniendo acá en el 2-etil, ¿sí?, en este carbono, quiere decir que acá tengo el doble enlace, el cual va a ser el carbono 1, ¿sí? Como acá tenemos dos enlaces ocupados, entonces le ponemos 2 hidrógenos y listo, y ahí completamos los 4. Siempre revisen de tener 4, ni más ni menos. Acá tenemos 4 enlaces, ¿da? Por lo tanto no va ningún hidrógeno. Acá tenemos 3 enlaces. ¿Podríamos poner el doble enlace acá? No, ¿por qué? Porque si ponemos el doble enlace acá, fíjense que este carbono va a tener 2 de acá, 2 de acá, 4, más 1, 5. Imposible. Entonces el doble enlace no va acá, sino que va acá al final. Y listo, y acá ponemos los 2 hidrógenos, ¿sí? Este carbono, por lo tanto, no tiene hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para analizar los orbitales moleculares, lo podemos hacer sobre esta misma estructura, pero yo se los voy a explicar sobre una estructura expandida para que se entienda mejor, ¿sí? Bien, acá yo ya la dibujé para no perder tiempo, ya la tenía lista. Entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo a las opciones que tenemos para ahorrar tiempo, ¿sí?, vamos a ir poniéndole un color diferente y los vamos a ir marcando para ya ir descartando algunas opciones. Fíjense que en el A me dice 3 orbitales sp2, sp2. Acá 4, 4, 4 y acá 3. O sea que para descartar, ¿sí?, si es 3 o 4, podemos primero empezar a ver esto. Entonces, primero, ¿cuántos orbitales sp2 vamos a tener? Recuerden que sp2, sp2 me indica la unión de 2 carbonos, ¿sí?, con esa hibridación, sp2. Por lo tanto, este carbono, ¿sí?, y este carbono, ambos forman parte de este doble enlace. Por lo tanto, ambos tienen hibridación sp2, entonces acá tenemos un enlace sp2, ¿sí? O sea, este lo vamos a marcar con rojo. Acá tenemos uno. Acá estos dos también forman parte del doble enlace, por lo tanto acá tenemos otro. 2 enlaces, pero a ver, no están las opciones en 2. ¿Por qué? Porque no hay dos enlaces, ¿sí?, sp2, sp2, sino que hay 3, porque nos estamos olvidando de este, el que está en medio, ¿sí? Recordemos, a ver, estos 2 carbonos tienen hibridación sp2, por eso tienen, ¿sí?, cada uno enlaces dobles. Pero la hibridación sp2, ¿sí?, la tienen ellos, por lo tanto, cuando se unen, por más que sea un enlace simple, ¿sí?, la hibridación sigue siendo la misma, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, estos están unidos por un enlace simple, pero ambos tienen hibridación sp2, ¿sí? O sea que hay que contar este enlace, no se olviden, ¿sí? O sea, esta hibridación de los carbonos es sp2. Entonces, el enlace que hay entre ellos también va a ser sp2, sp2.
¿sí? Por lo tanto, tenemos 3 enlaces SPO, ¿sí? No solamente son los de los dobles enlaces, sino este también. Entonces, nos vamos a quedar con esta. Fíjense que ya descartamos un montón. Esta y esta, ¿sí? En medicina no tienen la opción E, pero bueno, fíjense, ¿sí? Las opciones que tienen que tenga 3 y 3, esas son las que vamos a tener en cuenta ahora. Entonces, ¿qué más? ¿Qué sigue ahora? SP2S. Bien, acá tenemos 4 y acá 4. Para ahorrar tiempo solamente vamos a ir al que los diferencia, ¿sí? Acá tenemos 2, 2, y acá tenemos SP2, SP3, y fíjense que tenemos 1 y 2. Entonces vamos a ir a este, ¿sí? Recuerden, siempre traten de ahorrar tiempo y hacer bien el ejercicio. Entonces vamos a ver si tiene 1 o 2 orbitales SP2, SP3. Los otros, si quieren, se los voy a marcar en un ratito como para que los identifiquemos todos, ¿sí? Pero, bueno, vamos a primero marcar la respuesta correcta. Entonces, este enlace lo voy a pintar de color verde. SP2, SP3, listo. A ver, este carbono es SP2 y este carbono es SP2. Este carbono es SP3 y este carbono es SP3. Por lo tanto, acá voy a tener SP2, SP3 y acá voy a tener SP2, SP3. Por lo tanto, tengo 2 orbitales SP2, SP3. Entonces, la respuesta correcta no es esta de acá, que me dice 1, sino que es esta de acá, que me dice 2. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso de odonto, ¿sí? Y tecnicaturas, la opción correcta es la E. Para medicina, esta opción la tienen en la D, ¿sí? Igual fíjense de que tenga todos estos datos. Vamos a marcar las otras, los otros enlaces como para que vean, ¿sí? Que está todo ok. SP2S lo vamos a marcar con naranja y tiene que tener 4 orbitales SP2S. Entonces, recuerden, este carbono es SP2. S habla de los hidrógenos, acá tenemos 2 en este carbono. Y acá tenemos 2 en este otro carbono, por lo tanto tenemos 4 enlaces SP2S, ¿sí? Bien, después me dice 2 orbitales pi. Por lo tanto, esto lo vamos a marcar con azul. Recuerden que en los dobles enlaces, acá sí está el pi y acá también está el pi, ¿sí? Por lo tanto, esto está correcto. Bien, esto ya lo marcamos. Vamos acá. SP3, SP3 tiene que haber solamente un orbital. ¿Ok? Vamos con otro color. Bueno, un celeste. SP3, SP3. Y efectivamente, sí, tenemos acá este carbono en hibridación SP3. Este también es SP3. Por lo tanto, ahí tenemos ese orbital. Y por último, 8 orbitales SP3S. Recuerden que cada vez que dice S se refiere al, creo que es muy clarito, se refiere a los hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener 8 hidrógenos en estos carbonos SP3. Este es un carbono SP3, este es otro y este es otro. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y listo. Y ahí estaría todo marcado. Fíjense que analizando, ¿sí?, estos orbitales en una fórmula expandida es mucho más fácil que en esta que está semicondensada, ¿sí?, o condensada. Pero bueno, eso queda a criterio de ustedes, ¿sí? Así que bueno, esa sería la opción correcta del punto 1. Bien, vamos con el punto 2 del modelo de examen. Dice, marque lo correcto. Ok, entonces, fíjense, vamos a ver las distintas opciones y vamos a ver cuál de ellas es la correcta. Vamos por la primera, dice, hay solo 4 átomos terciarios. Recuerden la definición de átomo terciario, ¿sí? Que está unido a 3 átomos de carbono, ¿sí? Por lo tanto, siempre lo reconocíamos como CH. CH con 3 enlaces, ¿sí? Bien, entonces, uno de ellos es este de acá. Acá tenemos un terciario, ¿sí? CH y los 3 enlaces. ¿Dónde hay otro? A ver, acá, vamos a ir en orden, acá, acá. ¿Dónde va a haber otro? Acá, ¿sí? Es CH con 3 átomos de carbono. Ojo con este acá, este CH con 2 átomos de carbono, ¿sí? Porque tiene un doble enlace, entonces no es terciario. Este de acá es terciario porque la definición de terciario es
el carbono que está unido a 3 átomos de carbono, ¿sí? Y por lo tanto tiene un hidrógeno nada más. ¿Sí? Entonces acá tenemos este terciario y este terciario y listo, ¿sí? No tenemos otro terciario más. Este de acá es cuaternario, los otros, este es primario, primario, secundario, secundario, primario, ¿sí? Bien, entonces solamente tenemos dos, por lo tanto este es incorrecto. Vamos a este, hay solo 4 carbonos con hibridación sp. Recuerden que la hibridación sp la reconocíamos por el enlace triple, ¿sí? Recuerden, sp2 enlace doble, sp enlace triple, ¿sí? Bueno, y el sp3 enlace simple. ¿Hay algún enlace triple acá? No, ninguno, entonces chao, incorrecto. Bueno, el nombre del compuesto es como bastante largo, así que lo vamos a dejar para lo último. Tiene 2 carbonos cuaternarios. Y yo acá, acuérdense la definición, cuaternario es carbono que está unido a 4 carbonos, ¿sí? Por lo tanto, este es primario, secundario, terciario, primario. Estos tampoco, entonces acá fíjense que está el cuaternario, ¿sí? Está unido a 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y listo, no hay ningún otro cuaternario, entonces tampoco, es incorrecto. Hay un enlace sp2-sp2, o sea, me está diciendo que solamente hay un doble enlace a través de 2 carbonos con hibridación sp2 cada uno. Y fíjense que hay 2 dobles enlaces. Este tiene hibridación sp2, este tiene hibridación sp2, este tiene hibridación sp2 y este tiene hibridación sp2. Por lo tanto, acá tenemos un enlace sp2-sp2. Este, como estos dos tienen hibridación sp2-sp2, también este enlace es sp2-sp2. Y este de acá también es enlace sp2-sp2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 3 enlaces sp2-sp2. Bueno, por lo tanto es incorrecto. O sea que la correcta tiene que ser el nombre, ¿sí? Por descarte lo podemos hacer de esa manera. Como para ahorrar tiempo, yo les recomiendo que vayan así por las opciones más cortas y al final vemos la opción más larga, ¿sí? La que requiere un análisis más exhaustivo. Entonces, bueno, a ver si puedo quitar lo que he hecho acá, así se ve bien el compuesto. Perfecto. Bueno, uy, me fui muy atrás. Ahí está. Entonces, vamos a ver el nombre, ¿sí? Recuerden, todas las opciones son incorrectas. La única que nos queda es el nombre, así que este tiene que ser correcto. Primero vamos a marcar con un color los dobles enlaces, ¿sí? Es lo primero, es lo más importante que yo veo acá. No veo ningún otro grupo funcional más importante que un alqueno. Entonces, ahí tenemos los dos dobles enlaces. Ahora, fíjense, hay que elegir la cadena principal, ¿sí? Ojo al momento de elegir la cadena principal. Entonces, vamos a poner un color para la cadena principal que tiene que ser, en lo posible, la más larga y la que, sobre todo, la que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, si empezamos a contar, ¿sí? Por acá, entonces empezamos a contar por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y se me cortó la cadena por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es mi cadena principal, ¿sí? La vamos a marcar. Sería esta de acá. Ay, me fui. Bien. Esta así. Por ahí siempre es importante marcar la cadena principal de esta manera como para que se vean mejor los radicales. Perdón, me equivoqué ahí. Bien, perfecto. Ahí estaría la cadena principal, ¿sí? Entonces, ahora vemos los radicales. Ahí tenemos un metil, acá tenemos otro metil. Fíjense esta forma. ¿Esto qué era? Era un iso, un neo, un terc, un sec, un
¿sí? ¿Cómo se llamaba este radical? Piensen, acá tenemos otro, acá tenemos otro, ¿sí? Bien, y vamos a marcar este de acá. Buenísimo, entonces acá tenemos todos los radicales, ¿sí? Entonces empecemos, o sea, ya el nombre está bien en esta parte, ¿sí? Porque tenemos 12 carbonos. Dodecadieno está perfecto, porque encima acá me está marcando los dos dobles enlaces, ¿sí? Esta parte ya estaría bien. Ahora, ¿por dónde empezamos a numerar? ¿Por acá o por acá? Recuerden que siempre le tenemos que dar la numeración más baja al doble enlace. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 el primer doble enlace. A ver, 1, 2, 3, 4. Entonces acá empezamos de este lado. Este sería mi carbono 1. 1, 2, 3. En el carbono 3. 5, 6. Acá en el carbono 6 empieza el otro doble enlace. Acá en el carbono 7 tenemos un metil. 7, 8, 9 y acá tenemos este que se llama terbutil. Recuerden, ¿sí?, que para el terbutil teníamos que tener en total 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. El carbono central, sin contar el enlace con la cadena principal, tenía que estar unido a 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Por eso es terbutil, de terciario. Bueno, terc o ter, ¿sí? También se le puede poner terp o a veces una T nada más, ¿sí? Bueno, tiene como sus variaciones. Bien, entonces, a ver, en orden alfabético, ¿cómo irían estos radicales? Tenemos acá un metil, un etil y un terbutil. Recuerden que ni el sec ni el terc afectan el orden alfabético, por lo tanto, tenemos en cuenta la B del butil, ¿sí? Acá la E y acá la M. Entonces, ¿cuál va a ir primero? Y la B, ¿sí? Entonces es 9, terbutil, está bien, ¿sí? Después sigue el etil, 4 etil, perfecto, 3, ¿sí? 6, 7, trimetil, después viene el cis, 4, que sería acá, ¿sí? Cis, perfecto, porque mi cadena principal va en esta, y fíjense que hace como un codito por justamente esa forma cis, ¿sí? Cis, 4, trans, 6, ¿sí? Acá en el 6 es un trans porque miren la cadena principal, ¿sí? Fíjense que viene por acá, tiene como la forma de la silla, ¿sí? De la reposera que le digo. Y fíjense que acá estos dos metilos están opuestos, ¿sí? Entonces es trans. 6, dodecadieno. Perfecto, entonces la opción correcta es esta de acá. Bien, vamos con el siguiente ejercicio que dice que es incorrecto respecto a la siguiente estructura, ¿bien? El compuesto se los abrí, sí, es un benceno. Se los abrí y le puse todos los enlaces que pueda llegar a tener con los hidrógenos y los sustituyentes en este caso, que son 4, para que podamos ver bien la parte de los enlaces pi, los enlaces sp2 y todo eso, ¿sí? Que se ve más fácil siempre que se abre la estructura. Bien, una de las opciones nos dicen que el nombre que le corresponde es el 3,5-dicloro 2,1-propenilfenol, ¿sí? Eso es correcto. Si se fijan, el que le da el nombre especial al compuesto, en este caso es un benceno, es el oxidrilo, por ende adquiere el nombre de fenol y después vamos poniendo la menor numeración posible a los sustituyentes, ¿sí? Entonces quedaría correcta esa. Vamos con otra de las opciones que dice en total presenta 4 enlaces pi. Acuérdense que los enlaces pi, a modo de resumen, son dobles enlaces, ¿sí? Cuando ustedes ven un doble enlace, ahí van a tener un enlace pi. Entonces, si se fijan, ustedes van a tener un doble enlace, dos dobles enlaces, 3 y 4, ¿sí? Que este doble enlace pertenecería al propenil, que es uno de los sustituyentes. Entonces, sí presenta 4 enlaces pi, ¿sí? Acuérdense que un doble enlace está constituido por un enlace sigma y un enlace pi.
y un triple enlace está constituido por dos enlaces pi y un enlace sigma. Entonces esa es correcta. Después dice que la cantidad total de enlaces sp2 es 8, ¿sí? Vamos a ver, acá les puse un machete, ¿sí? Acuérdense que los enlaces sp3 constan de 4 enlaces sigma, los sp2 constan de 3 enlaces sigma y un pi, y los sp2 de 2 sigma y 2 pi. Entonces acá nos dicen que tenemos 8 enlaces sp2. Si se fijan, veamos, acá tenemos 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Por qué? Acá estaría un enlace sigma, acá estaría otro enlace sigma, ¿sí? Y acá habría un enlace sigma y un enlace pi, que estarían conformando el doble enlace. Entonces acá tendríamos enlace sp2, 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 porque todo lo mismo, si se fijan, sp2, 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 ¿sí? Acá sería lo mismo, ¿sí? Y acá sería este con este, ¿sí? Me darían también ambos enlaces sp2, sp2, ¿sí? Entre estos dos carbonos de acá. Por ende, sí tenemos, y entre estos dos de acá, ¿sí? Por ende, en total, si cuentan los carbonos, ¿sí? Tendríamos 8 enlaces sp2, sp2, ¿sí? Acá fíjense, este va a presentar enlace sp2, sp2 tanto con ese carbono, como con este, ¿sí? Si se fijan, este tendría un enlace sigma, uno pi, otro sigma, otro sigma. Y este lo mismo, un enlace sigma, un enlace pi, un enlace sigma y otro enlace sigma, ¿sí? Entonces, esa opción también estaría bien. Acuérdense siempre, para no fallar en contar, ¿sí? Los enlaces, abran la molécula como está abierta acá, pónganle en todos los enlaces, todos los hidrógenos, todos los sustituyentes, ¿sí? Y entonces así no le van a escapar. Después dice que ningún carbono, ¿sí? de esta molécula tiene hibridización sp3. ¿Qué dijimos? Que la hibridización sp3 consta de 4 enlaces sigma. ¿Hay algún carbono por acá que tenga 4 enlaces sigma? Si se fijan, sí. Sería el último carbono de mi propenil. Si se fijan, no tiene doble enlace por ningún lado. Tiene 4 enlaces simples, ¿sí? O sea, 4 enlaces sigma. Por ende, sería un sp3. Entonces, presenta hibridización sp3 y esa es la opción que estaría mal, ¿sí? Porque sí hay un carbono que presenta hibridización sp3. Y por último, si cuentan, otra de las opciones es que tenemos 9 átomos de carbono y también es correcto, eso sí. Serían 6 átomos de carbono correspondiente al benceno y 3 átomos de carbono correspondiente a mi sustituyente, que es el propenil. Bien, vamos con el siguiente ejercicio que dice que es el 4, dado el siguiente compuesto, indicar la opción incorrecta. Entonces nos dan el siguiente compuesto, que yo acá se los he agrandado un poquito y les he señalado, ¿sí? cada grupo funcional que nos es de interés a nosotros. Y con verde les he puesto las hibridizaciones sp2, ¿sí? O sea, en verde están los carbonos que sufren hibridización sp2. Ahora entonces vamos a las opciones que nos van diciendo. Hay que marcar lo incorrecto. Tiene 6 carbonos con hibridización sp2, ¿sí? Si se fijan, la hibridización sp2, acuérdense que estaba conformada por 3 enlaces sigma y un enlace pi, ¿sí? Un enlace pi y un enlace sigma son los que me van a formar el doble enlace. En este caso, por ejemplo, le ejemplifico este carbono porque todos los otros son exactamente lo mismo. Si se fijan, lo que está en verde sería el carbono central, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un enlace sigma, acá vamos a ver otro enlace sigma, acá vamos a ver otro enlace sigma, y este que está acá va a ser el enlace pi. Entonces serían hibridizaciones sp2, ¿sí? Al igual que todas las que están en verde. Por ende, esa opción es correcta, ¿sí? Después nos pregunta, tiene un grupo anhídrido y un grupo amida.
Acuérdense que el grupo anhídrido y el grupo amida ambos son derivados de ácidos, o sea que es un ácido, ¿sí? Al cual ese oxidrilo que presenta se le ha retirado el hidrógeno y ahí se va a conectar otro grupo funcional o otro ácido, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá tendríamos un anhídrido, ¿sí? Esto sería un ácido, este sería el otro ácido, y están enlazados por ese oxígeno central, ¿sí? Ese es el grupo funcional, eso está bien. Y después tenemos la amida, que si se fijan, esto que está acá es un ácido, ¿sí? Al cual se le ha retirado el hidrógeno del oxidrilo y se le ha anexado un grupo, ¿sí? Amida. Entonces, también estaría bien. Entonces, ¿presenta grupo anhídrido y grupo amida? Sí. ¿Cuál es la otra opción? Que tiene un grupo amina y un grupo cetona. Ese está incorrecto porque no hay ningún grupo amino, por lo menos. Sí, un grupo cetona sí hay, que es este que estaría acá. ¿Sí? Pero grupo aminos no hay. Acuérdense que para diferenciar aminas de amidas, ¿sí? Acuérdense que siempre la amida es un derivado de ácido. O sea que el NH2, ¿sí? Que es el grupo funcional, va a estar anexado a un oxígeno. En cambio en las aminas, ¿sí? Directamente va a estar anclado como un sustituyente más, sin estar anclado a un oxígeno, directamente a un carbono, ¿bien? Acá no tenemos un grupo amina, entonces esa sería la incorrecta. Pero si hay cetona, ¿sí? Que sería esa que está ahí. Bien, después otra opción nos dice, presenta un grupo alcohol y un grupo aldehído, eso está correcto. Acá estaría el grupo alcohol, acuérdense que el grupo alcohol tienen como grupo funcional el oxidrilo, ¿sí? Este sería el carbono y se anexa el oxidrilo, bien. Y acá estaría el grupo de los aldehídos, ¿sí? Básicamente presentan, acuérdense que la diferencia entre aldehídos y cetonas es que los aldehídos presentan el oxígeno siempre en los extremos de la cadena. En cambio las cetonas presentan el oxígeno, como se ven acá, en los carbonos centrales, ¿sí? En cualquier carbono que no sea los de los extremos. Esa sería la gran diferencia entre aldehídos y cetonas. Entonces, la opción correcta, bien, sería, la opción incorrecta sería que presentan un grupo amina y un grupo cetona, ya que amina no presentan, cetona sí. Y ahí estaría todo el ejercicio. Se va a resolver el ejercicio 5 que dice, si hablamos de alquenos, todo lo siguiente es correcto excepto. Tenemos, en el primer ítem, responde a la fórmula general donde dice carbono, subíndice N, hidrógeno, subíndice 2N. ¿Qué pasa? Los alquenos corresponden a la fórmula molecular que está acá en el medio, pero le agregué la fórmula molecular de los alcanos y de los alquinos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una cadena normal de carbonos con hidrógeno, cuando son alcanos, tenemos todos enlaces sigma y cada carbono tiene 4 enlaces respectivamente, enlazados a carbono o hidrógeno. Para ver un alcano nosotros ya tenemos una forma molecular que tenemos que recordar y analizar cuando vamos a tener alcanos, pero también cuando tenemos alquenos también tenemos una fórmula molecular que es carbono N, hidrógeno 2N. Ha perdido del alcano 2, miren el 2 no lo tienen los alquenos, ¿por qué? Porque recuerden que cuando el alcano tiene enlace simple, el alqueno enlace doble, y un enlace doble son enlace sigma y enlace pi. El enlace pi, cuando se formó, perdió esos hidrógenos, esos dos carbonos, para formar ese doble enlace. Por lo tanto, esos carbonos tienen menos hidrógenos. Cuando vamos a los alquinos pasa lo mismo. Miren, carbono N, hidrógeno 2N menos 2. ¿Qué pasó? Al tener un enlace triple, tenemos que ver que ha perdido, para formar esos enlaces pi, 2 hidrógenos más. Por eso va empezando a disminuir la cantidad de hidrógeno en juego cuando va creciendo la cantidad de enlaces
dobles enlaces pi. La respuesta, la que responde a la fórmula general de los alquenos, está bien, es correcta. Vamos a la segunda, dice, presentan hibridación sp2. Cuando hablamos de alquenos, son hidrocarburos que tienen al menos 2 carbonos con hibridación sp2, por lo que tienen una unión sigma y una unión pi. Como ya habíamos visto en la unidad 7.1, en la parte de química orgánica, hemos analizado la hibridación sp, sp2 y sp3. Y cuando tenemos enlaces sigma y enlace pi, esos dos carbonos cumplen una hibridación sp2. Al ser alqueno, corresponde y es correcto. Ahora dice abajo, en el tercero, forman un enlace sigma y uno pi. Está muy bien porque, como ya le mencioné, los enlaces, la hibridación sp2 para dos carbonos que son alquenos, porque estamos hablando de alquenos, tenemos uniones o enlaces sigma y enlaces pi. Es correcto. Si vamos acá, en la parte de medicina y tecnicatura, el que sigue es siempre tienen isomería geométrica. Bueno, está marcada en roja porque es la incorrecta o la que no corresponde. ¿Por qué? Cuando hablamos de isomería geométrica, estamos hablando que los carbonos que tienen el doble enlace deben cumplir una especificación. ¿A qué nos referimos? Esos carbonos deben estar enlazados a una cadena más larga y no a hidrógeno. ¿Por qué? Porque al modificar que tenemos hidrógeno aquí, eso ya no es una isomería geométrica. Por lo tanto, para cumplir que sea isomería geométrica, en la teoría habíamos visto que puede ser nombrada como sin o trans, pero para poder cumplir eso, tiene que ser una cadena más larga o que esos carbonos no solamente estén enlazados a hidrógeno. Para que cumplan esa isomería geométrica deben cumplir estas especificaciones. Cuando hablamos de alquenos que no tienen isomería geométrica, porque no todos los alquenos lo cumplen, cuando hablamos del eteno. El eteno tiene 2 carbonos y cada carbono tiene 2 hidrógenos, por lo tanto no cumple esa isomería geométrica. Tienen que ser cadenas más largas y no pueden tener esos hidrógenos enlazados a ese carbono. Sí uno, pero no 2. Y si hablamos de un buteno, el buteno tiene un doble enlace pero en el carbono 1. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos, doble enlace al próximo carbono, y ese carbono 2 tiene un enlace a una cadena más larga y a un hidrógeno. Por lo tanto, al estar enlazado el primer carbono con 2 hidrógenos, no corresponde a la isomería geométrica. Acá también tenemos el un propeno, son más ejemplos. No siempre tenemos isomería geométrica. Tienen que darse las especificaciones para llegar a cumplir que sea una isomería geométrica. Bueno, aquí en odontología hay un ítem más que dice: un alqueno puede tener más de un doble enlace. Eso está perfecto, es correcto. Podemos tener en una cadena más larga más de un enlace. La respuesta incorrecta, que no corresponde al ejercicio 5, dice: siempre tienen isomería geométrica, la que está remarcado en rojo. El ejercicio 6 dice: ¿cuál de las siguientes especies no presentan hibridación sp? Hemos analizado que una hibridación sp es característica de alquinos. Allá nos permiten explicar sus características químicas, su geometría lineal y los ángulos de enlace, que es de 180. En esta hibridación se mezclan un orbital S con un orbital P, quedando 2 orbitales P puros sin hibridar. ¿Qué pasa? Tenemos que identificar en estos tipos de moléculas cuál de ellos cuál de ellos no corresponde a un alquino, porque la hibridación sp son para los alquinos, enlaces triples. Bueno, el primer compuesto, ¿qué pasa? Vamos a tener que analizar si son alcanos, alquenos, alquinos. Acá disculpen que sin querer eliminado, perfecto, ahí está. Tenemos que analizar si es alcano, alqueno o alquino. Pero ¿qué pasa? No sabemos qué es lo que es. Tenemos que ver cómo está formulado, cómo está esa molécula. El primer compuesto, que es carbono 2, hidrógeno 2, solamente al ver que tiene 2 hidrógenos en 2 carbonos,
yo ya puedo ver que es un alquino. ¿Por qué? Porque cada carbono tiene un hidrógeno, como se puede ver acá la fórmula molecular, y el triple enlace en carbono-carbono. Pero ese es un poco más fácil. Ahora vamos al segundo, en el cual tenemos carbono 6, hidrógeno 10. ¿Cómo sabemos si es un alquino? Sigamos la regla, la parte de cómo una molécula de un alquino debería ser. ¿Qué pasa? En el N tenemos que son 6 carbonos. Para poder ver si esto es un alquino, porque como recuerdan ustedes, los alquinos tienen triple enlace, pues en esos 6 carbonos, en cualquiera de esos 6 puede haber un triple enlace. Pero ¿cómo sabemos si esta molécula tiene triple enlace? Apliquemos la ecuación. Bueno, la ecuación es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Ahora, como tenemos N, que es la parte la parte del carbono que conocemos, que son 6, vamos a colocar 6 en el N y tenemos 6 carbono, hidrógeno 2 por 6 menos 2. 2 por 6, 12, menos 2, 10. Quedaría carbono 6, hidrógeno 10. Es un alquino porque la fórmula molecular y la ecuación que nos dan alquino corresponde al ítem que es a la ecuación directamente, a la forma molecular de que corresponde a un alquino. Si nos vamos al segundo, vemos que tenemos carbono 2, hidrógeno 4. Vamos a analizar si es un alquino. Como ya sabemos que la ecuación es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, tenemos en el 2, porque son 2 carbonos, N va a ser igual a 2, 2 carbono, hidrógeno va a ser 2 por 2 menos 2. 2 por 2, 4, menos 2, 2. Esto no corresponde, no es un alquino. Esta molécula no es un alquino. Si lo pueden graficar, lo pueden graficar. Si lo pueden ver, la fórmula molecular así, es un alqueno. Por lo tanto, no es un SP. Si nos vamos al cuarto, tenemos carbono 6, hidrógeno, carbono 4, hidrógeno 6, disculpen. La fórmula de un alquino es esta. Y vamos a aplicar, ¿dónde está la N? El 4 porque es la cantidad de carbono que tenemos. Y después 2 por N, 2 por 4, menos 2. 2 por 4, 8. 8 menos 2, 6. Quedaría carbono 4, hidrógeno 6. Corresponde a esta molécula y es un alquino. Por lo tanto, la respuesta que no corresponde, que no presentan hibridación SP, es donde tenemos el carbono 2, hidrógeno 4, porque no es un alquino. Y aquí en odontología tenemos un ítem más que dice todas las estructuras presentes presentan hibridación SP. Es incorrecta porque hay una de ellas que no la presenta, que es esto. ¿Qué pasa? La respuesta que no presenta hibridación SP es la molécula carbono 2, hidrógeno 4. En el ejercicio 7 del modelo nos dicen la molécula del 3-etil-2,2-dimetilhexano se distingue en un número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios D. Nos da varias opciones y lo que nosotros tenemos que buscar es qué cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios hay en esta molécula. Nos da el nombre completo. Fijémonos que termina en ano, o sea que es un alcano. El nombre principal, siempre recuerden que para leer compuestos orgánicos lo que más nos interesa es leer la última parte, que es la que nos dice cuál es la cadena principal, el grupo funcional más importante. En este caso nos dice hexano, es un alcano de 6 carbonos. Y después miramos todo lo que tenemos adelante del nombre principal. En este caso, 3-etil-2,2-dimetil. Es decir que en el carbono 3 hay un etilo y en el carbono 2, 2,2, hay 2 metilos. A partir de eso podemos construir la cadena y después fijarnos la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Acá lo que hicimos fue construir la cadena. En este caso estamos usando la fórmula de esqueleto, la forma de graficar los compuestos orgánicos en esqueleto, que es bastante simple y es mucho más sencilla que usar fórmula desarrollada o semidesarrollada. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos.
Como no tenemos un grupo funcional distinto al alcano, es decir, son todos carbonos con enlace simple, puedo poner el 1 acá y empezar a contar hacia allá, o tranquilamente podría hacerlo al revés, que este sea mi carbono 1 y empezar a contar hacia allá. Eso lo eligen ustedes, porque al reconocer ya la cadena carbonada principal del alcano, es indistinto si empezamos a contar desde un lado o al otro, para allá o para acá. En este caso yo elegí que el carbono número 1 fuera este. Ahora lo que hacemos es volver a mirar el nombre y recordamos que decía 3-etil 2,2-dimetilhexano. Nos vamos entonces a la cadena y en la posición 2, recordemos que el número de los carbonos que habíamos puesto era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dibujamos dos radicales metilos, 1 y 2. Recuerden que cuando trabajamos con la forma de esqueleto, acá tengo un carbono y acá tengo otro, es decir que tengo el enlace a la cadena principal, un carbono, tengo un metilo, otro enlace a la cadena principal, tengo otro carbono, el segundo metilo. Acá entonces, en la posición 2, dibujamos un metilo y el segundo. Vamos ahora de nuevo a mirar el nombre. Ya dibujamos la cadena principal, ya dibujamos los dos metilos y nos queda el 3-etil. Entonces nos vamos, acá la teníamos dibujada con los nombres y nos vamos al final. Recordemos entonces la numeración que habíamos usado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos el hexano. Habíamos dibujado recién en la posición 2 un metilo, otro metilo en la misma posición y en la posición 3 tenemos el etilo. Carbono 1 y carbono 2. Ahora entonces contamos la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que hay en la cadena. Para ver qué tipo de carbono tenemos que ver a cuántos otros carbonos está unido ese átomo. Recordemos que esto solo es válido para enlaces simples, que si ustedes miran en cualquier parte de la cadena son el único tipo de enlaces que tenemos acá porque estamos trabajando con un alcano. Tiene solamente enlaces simples carbono-carbono y el resto de los enlaces están saturados con hidrógeno. Por eso también a los alcanos se los suele conocer como compuestos saturados. Digo, cadenas carbonadas saturadas, ¿por qué? Porque tienen enlaces solamente simples carbono-carbono y el resto se satura con hidrógenos. Podemos contarlo de muchas formas. Cada uno puede tener distintos procesos para hacerlo. Vamos a marcar con rojo los carbonos primarios. ¿Qué tenemos que fijarnos? Que tenga un enlace con un solo carbono. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 carbonos primarios. Siempre es fácil ver los primarios porque son los terminales, los que están al inicio o al principio de la cadena, que son los que marcamos acá. Vamos ahora a los secundarios. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para los secundarios? Que esté enlazado a dos carbonos. Tenemos 1, 2 y 3. No hay ningún otro carbono secundario en la cadena. Fíjense, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estos tres que marcamos en azul están unidos a dos átomos de carbono, es decir que son carbonos secundarios. Lo vamos a anotar acá. 3 carbonos secundarios. Vamos ahora con verde a marcar los carbonos terciarios. Tengo que tener el carbono unido a 3 átomos de carbono. El único que veo, fíjense acá, tengo 1, 2, 3, 4. No cumple con el requisito. En cambio, este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces simples. Es un carbono terciario. Tenemos entonces un carbono terciario. Y por último vamos a marcar con violeta el carbono cuaternario. Si miramos toda la estructura hay uno solo, es este. Está unido a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Es decir que tenemos
un átomo de carbono cuaternario. Entonces tenemos, para repasar y ya llegar al final del ejercicio, 5 carbonos primarios, 3 carbonos secundarios, un carbono terciario y un carbono, cuaternario. Ahí tenemos todos los tipos de carbono. Recuerden bien que mirábamos a cuántos enlaces teníamos, ¿sí? A cuántos carbonos estaba enlazado. Los carbonos terminales, que son los que están en rojo, son los primarios, están unidos solamente a un átomo de carbono. Los carbonos secundarios están unidos a 2 átomos de carbono. En esta cadena tenemos 3 carbonos secundarios. Los terciarios tenían que estar unidos a 1, 2, 3 carbonos. Tenemos solamente un carbono terciario. Y por último, el carbono cuaternario tenía que estar unido a 1, 2, 3, 4 carbonos distintos. Tenemos un solo carbono cuaternario. Y esa sería la respuesta de este ejercicio 7, que nos pedía buscar qué cantidad de cada uno de los carbonos tenía: primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. En el ejercicio 8 nos pide nombrar el siguiente compuesto y nos da una cadena carbonada, y lo primero que tenemos que hacer para facilitar el trabajo es ver de qué forma me está expresando o me está dibujando la cadena carbonada del compuesto orgánico. En este caso, si nosotros miramos la estructura, vamos a ver que son líneas solamente que están conectadas entre sí. Esta es la forma de esqueleto, ¿sí?, que es distinta a la desarrollada o semidesarrollada o a la fórmula química, donde aclaramos la cantidad de hidrógenos que hay y la cantidad de carbonos. En este caso solamente dibujamos los enlaces carbono-carbono. También podríamos tener dibujados los dobles enlaces, los triples enlaces y, por ejemplo, enlaces a oxidrilos o dobles enlaces a oxígenos, para nombrar algunos ejemplos de otros grupos funcionales. Pero los hidrógenos no se dibujan en la forma de esqueleto, solamente enlace carbono-carbono. Lo primero que tenemos que hacer es mirar en toda la estructura y tratar de reconocer el grupo funcional más importante que está en la cadena, porque para nombrar el compuesto orgánico tengo que buscar la cadena principal, y la cadena principal siempre tiene que ser la cadena más larga que incluya la mayor cantidad de grupos funcionales y que incluya obviamente el grupo funcional más importante. El orden en el que nosotros hemos visto nomenclatura es el mismo orden de importancia, es decir, importancia creciente. Los alcanos son los menos importantes a la hora de elegir el nombre, es decir, son los que menos prioridad tienen, y los ácidos y sus derivados son los compuestos con mayor importancia. Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, una función ácida, le ganaría a todas las otras funciones que hay. ¿Por qué? Porque es la más importante. En este caso, solamente tenemos cadenas carbonadas con enlaces simples. No tengo ningún doble enlace dibujado, no tengo nada raro, solamente carbonos unidos a carbonos. Lo que tenemos que empezar a hacer entonces es buscar la cadena con mayor cantidad de carbonos. La primera la vamos a dibujar con rojo. Vamos a elegir a contar desde un lado y ahí empezamos. Vamos desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sería un decano hasta ahora, porque puede que haya otra cadena más larga o con la misma cantidad de carbonos y vamos a ver qué hacemos. 11 carbonos. Vamos a anotarlo acá al costado para no olvidarnos que la cadena más larga tiene 11 carbonos. Vamos a contar de otra forma, empezando desde abajo, con azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. También tiene 11 carbonos, pero fíjense que si comparamos cómo hemos dibujado la cadena, empezamos arriba en la roja y abajo en la azul. Pero vamos
a seguir contando de nuevo, porque puede ser que haya otra cadena con la misma cantidad de carbonos o más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta ahora hemos encontrado 3 cadenas con 11 carbonos. Si ustedes siguen contando para practicar desde cualquier otro punto de vista, van a ver que no van a encontrar una cadena que tenga más de 11 carbonos. La cadena más larga, en cualquiera de estas formas de contarlo, me da 11 carbonos. Coinciden en la cantidad de carbonos en la cadena principal. ¿Qué me fijo entonces? La cantidad de ramificaciones que tienen. Cuando me coincide la cantidad de carbonos de la cadena principal, busco la que esté más ramificada. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7 ramificaciones. Vamos a ponerlo en amarillo al costado. 7 ramificaciones o sustituyentes. Recuerden que estamos buscando la más ramificada y esa será la principal. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ramificaciones. Entre estas dos ganaría la primera porque tiene 7 ramificaciones. Vamos a la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 ramificaciones. Es decir que estoy entre la primera y la tercera porque tienen la misma cantidad de ramificaciones. ¿Qué pasa cuando me coincide la cantidad de carbonos y me coincide la cantidad de ramificaciones? Busco posiciones. Me fijo las posiciones de todas las ramificaciones y elijo aquella que tenga la menor posición. Entonces volvemos acá. Vamos a borrar las ramificaciones porque ya sabemos que tienen la misma cantidad, la que hicimos en rojo que es la primera y la que hicimos en verde que es la tercera, y buscamos posiciones. Puedo empezar a contar desde un lado hacia el otro y tenemos que ir probando. Puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 de nuevo porque hay 2 ramificaciones, 7, 8, 9. Las posiciones serían entonces 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. ¿Podría empezar a contar desde el otro lado? Y sí, podría empezar a contar desde el otro lado. Lo vamos a anotar con otro color para no confundirnos. 1, 2, 3. Y acá ya me doy cuenta que contando de la forma anterior, ya el primer radical que aparece tiene posición más pequeña, 2. No hace falta que siga contando, pero podríamos hacerlo para sacarnos la duda. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense que volvemos a lo mismo, comparando desde el principio. 2, 3, 6, 6, 7, 8 y 9 es más chica que la otra combinación, porque acá arrancamos con 2 y contando de la otra forma arrancamos con 3. Entonces ya ahí podemos sacarnos la duda y decir, bueno, las posiciones más pequeñas para esta cadena son las que contamos que están escritas en morado y son 2, 3, 6, 6, 7, 8 y 9. Vamos entonces a la tercera. Contamos las posiciones de los radicales.
Y elegimos también desde dónde empezar a contar. Y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedaría posición 3, 4, 5, 6, 6, 9 y 10. Pero también podemos empezar a contar desde el otro lado. Fijémonos entonces qué pasa si contamos desde el otro lado. También con un color distinto para no confundirnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Y pasa lo mismo que pasaba recién. Si empezamos a contar desde acá para allá, la posición más chica que aparece primero es 3. Pero si empezamos a contar de derecha a izquierda, la posición más pequeña es 2. Es decir, que en esta cadena debemos contar de derecha a izquierda para que las posiciones sean las más chicas. Entonces, borramos todo lo que habíamos hecho porque siempre tienen que tratar de ser lo más ordenados posible a la hora de contar los carbonos y dibujarlo la cantidad de veces que ustedes necesiten para poder ordenarse. Habíamos dicho empezar a contar de derecha a izquierda. Entonces me queda carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Acá tenemos las dos ramificaciones. 7, 8, 9. La combinación de números entonces es 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Y ahí comparamos con la primera cadena. Posiciones 2, 2. Vamos de nuevo, porque tenemos que ir comparando posición por posición. 3. 3. Hasta ahora están coincidiendo. 4, 5, 6, 6. 6, 6. Hasta ahora son exactamente iguales. 7. 7. Y como viene la mano, me parece que son la misma cadena. 8. 8, 9, 9. Comparamos posición por posición. 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Es decir, que la primera cadena, la que habíamos dibujado en rojo, y la tercera cadena son exactamente la misma cadena contándola de un lado al otro. Me quedan con la misma cantidad de carbonos en la cadena principal, la misma cantidad de ramificaciones y las mismas posiciones. Entonces, es exactamente igual. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos coinciden la cantidad de posiciones? Cuando las posiciones son exactamente iguales. Vamos al orden alfabético. Si nosotros nos fijamos en las ramificaciones que teníamos en esta cadena, que es la que habíamos dibujado en verde, habíamos dicho entonces que tenemos las posiciones en el orden en el que lo habíamos escrito. 2, ahí, problema técnico, volvemos, bien, nos había dicho 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Como tienen las mismas posiciones, le damos prioridad a aquella que le dé la posición más pequeña al radical que esté ordenado primero por orden alfabético. ¿Qué radicales tenemos acá? Tenemos metil
etil, metil, metil, isopropil, fíjense que son 3 carbonos unidos a partir de este carbono del medio secundario, etil, metil. Tenemos metilos, etilos y propilos. El primer etil aparece en la posición 3. 3, 8, etil. Vamos a ver ahora acá cómo me queda el etilo. ¿En qué posiciones? Esto es largo, pero hay que hacerlo. Vamos los radicales acá. Metil, etil, etil, metil, 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 isopropil. Exactamente los mismos radicales. Vamos a las posiciones. Etil, metil, propil. Primero es el etil. 3, 8, etil. Exactamente igual que recién. 3, 8. Vamos entonces de nuevo. 3, 8, etil. Después por orden alfabético viene el metil. El iso. Porque recuerden que la forma iso siempre se incluye en el orden alfabético. 7, isopropil. Vamos a ver si la otra le da una posición menor. 7, isopropil. Coinciden exactamente por orden alfabético. Y por último vamos al metil. 2, 6, 6, 9. 2, 6, 6, 9. Después de todos estos pasos llegamos a la conclusión y estamos segurísimos de que cualquiera de las dos cadenas es la correcta. Elegir cualquiera de las dos va a ser exactamente lo mismo. Mismo número de carbonos, mismos radicales, las mismas posiciones y el mismo orden alfabético para las posiciones. Es decir, que no hay otra forma. Esta es la cadena principal. Ahora entonces, ordenándonos de vuelta, buscamos el nombre. Tenemos una cadena de 11 carbonos. Es un decano. Posición 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 con el isopropil, 8 el etil, 9 el metil. Por orden alfabético va etil, después isopropil, después metil. Entonces, el nombre que nos quedaría a la cadena de 11 carbonos, que es un decano, por orden alfabético y aclarando siempre las posiciones, sería 3, 8, dietil. ¿Sí? No solamente tenemos que aclarar en qué posiciones está, sino también tenemos que aclarar cuántos hay. La química orgánica tiende a ser redundante en este sentido. Entonces decimos 3, 8, dietil, después por orden alfabético viene el isopropil, 7 isopropil, 2, 6, 6, 9, tetrametil, un decano. Y si nos vamos a la respuesta correcta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un decano. 3, 8 dietil. 3, 8 dietil. 7 isopropil. 2, 6, 6. 9 tetrametil, un decano. Es largo el proceso y es tedioso, pero hay que aprender química orgánica y tenemos que aprender a numerar las cadenas carbonadas. Esta forma entonces es la correcta para nombrar a este compuesto.
3,8-dietil, 7-isopropil, 2,6,6,9 tetrametil, 1-decano es la respuesta correcta. Ejercicio 9. Indique la opción correcta. Y vemos, fíjense que nos han dado un compuesto, ¿sí?, que está formado por carbono, hidrógeno y vemos un oxígeno acá. ¿Qué más podemos observar de esta cadena? Que tenemos un triple enlace y un doble enlace. ¿Está bien? Acá tenemos triple enlace, acá tenemos un doble enlace. Vamos a ver cuáles son las opciones. Primera opción, tiene un carbono con hibridación sp. Entonces, vamos a recordar cuáles son las hibridaciones posibles en los carbonos. Tenemos, fíjense, hibridación sp3 cuando el carbono forma simple enlace, es decir, una unión simple entre carbono-carbono y entre carbono y cualquier otro elemento, como por ejemplo el hidrógeno. Tenemos doble enlace cuando el carbono tiene hibridación sp2. En este caso observamos que acá estos carbonos tienen hibridación sp2. Bien, y luego está el triple enlace en donde el carbono tiene hibridación sp. Entonces, en este caso tenemos hibridación sp. Pero ¿qué pasa? Para que se produzca una unión, ¿sí?, entre carbono y carbono con hibridación sp, tiene que ambos carbonos estar con la misma hibridación. Por lo tanto, ¿sí?, se necesitan dos carbonos. Por lo tanto, esta molécula tiene dos carbonos con hibridación sp. O sea que acá está mal esta parte. Bien, vamos a la otra opción. Hay una función alcohol. Recordemos cuál es la función alcohol. La función alcohol es aquella que tiene un oxidrilo. Entonces, observamos nuestra molécula y vemos que hay oxígeno, pero es una función éter, porque en realidad el oxígeno está unido, fíjense, este oxígeno está unido a una estructura, ¿sí?, con carbono de un lado y a otra cadena de carbono por el otro lado. Entonces, a esas estructuras las llamamos función éter. Bien, vamos a la otra opción. Tiene dos carbonos con hibridación sp3. Recordemos entonces que la hibridación sp3 era cuando los carbonos formaban enlaces simples. Entonces, fíjense acá, este carbono tiene una unión simple con oxígeno, con hidrógenos y con el otro carbono. Este carbono también tiene una unión simple con este carbono, con este de acá y con los dos hidrógenos. Por lo tanto, tenemos dos carbonos con hibridación sp3. O sea que esta opción es correcta. Vamos a analizar otras opciones para ver en dónde está el error. Su fórmula es carbono 6, hidrógeno 7, oxígeno. Vamos a contabilizar la cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígeno que tiene nuestra molécula. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenemos 1, 3, 5, 6, 8 hidrógenos y 1 oxígeno. O sea que la fórmula debería ser carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno. Tiene dos enlaces pi. Contabilicemos los enlaces pi. A ver, tenemos los enlaces pi, recuerden que son los enlaces adicionales una vez que se ha producido un enlace simple carbono-carbono o carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno, que son las uniones más comunes. Entonces, en este caso podemos irnos al triple enlace y observamos que hay una unión pi, otra unión pi, o sea que hay dos, y luego nos vamos al doble enlace y también observamos que hay otra unión pi. O sea que tenemos tres enlaces pi. Ejercicio 10. Respecto al siguiente compuesto, podemos afirmar que, y acá tenemos este compuesto, lo que vamos a hacer
para quizás que lo vean un poco mejor, es, en vez de tener la fórmula de esqueleto, armar la fórmula semidesarrollada. Entonces, fíjense que tenemos acá, en esta punta, en este extremo, un grupo carbono-hidrógeno 3, en este extremo también. Luego tenemos acá un doble enlace, o sea que tenemos carbono-carbono, ¿sí? Con hibridación sp2. Acá, ¿qué podemos decir? Que hay un carbono unido a oxígeno, ¿ven? Y hay dos cadenas a ambos lados. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que hay un carbono que está unido a este carbono, a este y a este de acá, que sería este que vemos aquí. Tenemos este grupo funcional del carbono unido con doble enlace a oxígeno y a hidrógeno, que es este de acá. Tenemos el grupo oxidrilo, ¿ven? O sea, acá tenemos la estructura semidesarrollada y aquí tenemos la estructura en esqueleto. Bien, vamos a ver las opciones. Tiene 4 carbonos con hibridación sp2. Entonces, a ver, contabilicemos los carbonos con hibridación sp2. Recordemos, la hibridación sp2 es aquella en donde el carbono se une a 3 átomos. Entonces, fíjense, unión doble siempre. Carbono unido a un carbono, a otro y a un hidrógeno. Acá tenemos un carbono con hibridación sp2. Este también tiene hibridación sp2. Este también y este también. O sea, vamos a la estructura en esqueleto, tenemos este carbono, este y este. O sea, son 4 carbonos con hibridación sp2. O sea que esta es la opción correcta. Vamos a ver si hay alguna más correcta. Tiene 2 grupos cetona. Bien. Los grupos cetona son aquellos en donde el carbono está unido con doble enlace a oxígeno y tenemos, ¿sí?, cadenas de carbonos a ambos lados, ¿sí?, de la unión. Es decir, este es un grupo cetona, ¿sí? Acá tenemos una cadena, acá tenemos la otra y el carbono está unido con doble enlace al oxígeno. O sea, que este sería nuestro grupo cetona. Vamos acá, también tendríamos un carbono con doble enlace oxígeno, pero es un carbono terminal que además tiene una unión con hidrógeno. Entonces a eso lo llamamos grupo aldehído. Y luego tenemos el otro grupo funcional que es el grupo alcohol. Por lo tanto, nuestra molécula tiene solamente un grupo cetona. Tiene solo 2 carbonos con hibridación sp3. Recordemos, acá el carbono está unido a 4, tiene 4 enlaces, es un carbono con hibridación sp3. Este otro carbono también. Este está unido a 2 carbonos, un oxidrilo y un hidrógeno. Este está unido a un carbono, otro carbono, o sea, 3 carbonos y un hidrógeno, ¿sí? Entonces podemos decir, marcando acá en la función esqueleto, o sea, en la estructura en esqueleto, que tenemos 4 carbonos con hibridación sp3. Entonces, esa es incorrecta. Siguiente opción, A y C son correctas. La opción A es correcta, pero la opción C es incorrecta, por lo tanto, esta opción es incorrecta. Ninguna opción es correcta. Obviamente, como la opción 1 es correcta, sí tenemos opciones correctas. Por lo tanto, esta también es inválida.